Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal Royal. El día de hoy, banda, les traigo un mazo con el cual estoy subiendo copas. Este mazo, banda, les sirve para subir copas. En este caso yo lo estoy utilizando y pues la verdad me ha funcionado bastante bien. Funciona muy bien para arena legendaria, para montepuerco, para selvática. Este es el mazo, banda: princesa, montapuerco, bola de fuego, caballero, zap, pandilla de duendes, espíritu de hielo y toro infierno. Este mazo yo lo hice, no se lo copié a nadie, pero creo que es parecido a un Hawkbait, ¿no? Más o menos, porque tiene princesa y esto. Y pues más o menos como un Hotbait. La idea salió de que yo quería jugar montapuerco y decidí tomar las cartas, por así decirlo, base de la ballesta. Solamente cambié y lo ajusté a ciertas cosillas y al final así salió. Y la verdad me ha funcionado bastante bien. Bueno, banda, este es mi registro de victorias. Estas son cuando yo no sabía utilizar más o menos el mazo. Porque una vez cuando tienes un mazo, obviamente tienes que aprenderlo a utilizar muy bien hasta que te hallas. Y la verdad, yo subía una copa, digamos, yo ganaba una partida, en la siguiente perdía o ganaba dos veces o perdía una y así. Hasta que más o menos le fue hallando el mazo. Y ya cuando le fue hallando el mazo, banda, miren las victorias, papus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 victorias seguiditas, banda. Esta fue mi última partida porque pues ya era un poco tarde y pues ya no decidí jugar. Pero la verdad, miren, hasta con P.E.K.K.A al 6, les ganaba. Lockbait, también Verdugo Tornado, por ahí hay algunas. Y digamos así. Y la verdad funciona bastante bien el mazo. Miren, manda, aquí me tocó una partida con alguien que tenía Verdugo Tornado y aún así le gané. Como pueden darse cuenta, funcionaba. Aunque traía el counter. De hecho, estas partidas me activaban la torre central y aún así les ganaba. También a esta banda, miren, traía P.E.K.K.A, Verdugo, Tornado y Montapuerco. Me activaban la Torre del Rey y aún así les ganaba. Así que como pueden darse cuenta, este mazo funciona bastante bien. Bueno, banda, la primera repetición que vamos a ver va a ser contra un Lockbait. Aquí vamos a ponerla por velocidad por 2 en lo que explico más o menos cómo es el funcionamiento del mazo. Aquí yo trataba de atacar porque sí, ¿no? Sí, porque como aquí que se gastó un elixir, pues decidirme a atacar por el otro lado porque sabía que no tenía tronco y eso, pues a ver con qué me defendía. Al final sacó la princesa. Aquí lo esencial que fue en esta partida, la ventaja que yo tuve fue que traía zap y mi zap mataba a su barril de duendes. Esa era la única ventaja que yo tenía, porque por lo demás tenía buen nivel de cartas, ponle que más o menos balanceadas a las mías. Pero pues también él lo pudo jugar un poquito mejor, así tratando de que yo me gastara el zap. Aún así mi bola de fuego nomás lo utilizaba para atacar, pero pues vamos a seguir viendo la partida, ¿no? Acaba bastante bien. Yo aquí lo que quería era reducirme el menor número de daño. Quería que no me hiciera, que no me tocara literalmente la tora. Aquí me sacó mucho valor. Como pueden darse cuenta, yo saqué mi montapuerco. Por suerte el caballero se desvió en mi montapuerco y él colocó una torre infernal en ese lugar. Y al final pues yo salí, por así decirlo, ganando. Porque miren, le dañé, no sé cuánto tenía su torre, pero sí le dañé un buen. Se la dejé en 700. Y la verdad, muy rentable esa jugada. Como pueden darse cuenta, yo siempre se la mataba con zap. Aquí defendí su princesa con eso. Y como pueden darse cuenta, me sacaba un nivel de caballero. Que igual puede que sí te afecte un poco. Aquí él siempre me estaba haciendo eso. Pero como yo siempre estaba aventando constantemente montapuerco como bola de fuego. Porque sabía que se me iba a dificultar mucho. Porque como él cicla bastante rápido. Se me iba a dificultar mucho. Aquí esa infierno murió. Y aquí nomás estaba, me parece, a que no permitía el daño de eso. Porque aquí si permites el daño de un barril, estás deshecho, ¿no?
Aquí pues nomás mi montapuerco dio un golpe, dio dos golpes y al final pues me dio la partida. Esta partida sí estuvo bastante apretada porque la verdad el jugador sí la estaba jugando bien, estaba ciclando constantemente su barril. Pero él no lo pudo jugar, si hubiera cambiado el de posición de barril y yo hubiera, por un zap o dos zap que yo hubiera fallado, lo más probable es que me hubiera acabado con un cohete y él me hubiera ganado y nos hubiéramos ido a desempate y lo más probable es que hubiéramos ambos quedado empate, excepto que él o yo la jugara muy bien y cual de los dos perdía, pero pues en este caso él la jugó un poquillo mal. Esta es la última partida que jugué. Lo jugué porque ya me estaban tocando muchos niveles 12 y dije, no, no quiero perder o algo así. Pero también, como ya había jugado un buen rato, la verdad estuve jugando con este mazo como unos 40 o si no una hora. Porque ponle que nada más les enseñé esas 10, ¿no? Pero mi registro de victorias son como de 20 partidas. Y no sé alrededor de cuántos minutos sean eso. Pero la verdad sí estoy jugando un buen rato. Aquí yo quería salvar a esa princesa. Al final no se pudo. Y pues decidí ya no salvarla más, ¿no? Aquí él la jugó muy bien colocando ese minero y yo la agregué con eso. Aquí yo comí mucho daño. Son como 3 o 4 golpes de ese mago y la verdad me bajó bastante más el daño que ya llevaba, ¿cómo se llama? Que hicieron esos. Aquí como yo vi que puso recolector, si tú tienes a la mano el montapuerco, les recomiendo que se vaya y que lo coloquen así solo. Y lo coloquen en la esquinita tratando de hacer pit bush. Por si acaso. Y como pudieron darse cuenta, ahí colocó mal ¿cómo se llama? Un lanzadardos, lo cual yo al ver eso reaccioné y lancé una bola de fuego. Aquí él puso la carita y la verdad ahí yo ya por así decirlo, le saqué un tipo ventaja porque no lo dejé con eso. Aquí yo la regué con esa princesa, como se pudieron dar cuenta la saqué en esa línea, esa princesa no iba ahí, iba en la otra línea. Por si le hacían algo que no me la matara. También aquí la volví a regar con ese espíritu de hielo, lo coloqué muy mal. Ese minero al principio yo pensé que iba a llegar a torre, pero al final no. Aquí él también jugó mal, como pudieron darse cuenta yo tenía mi caballero adelante, lo cual hizo que tanqueara. Y al final sí funcionó, tanqueó. Aquí yo lo congelo y eso me da unos cuantos golpes. Aquí ya coloqué muy bien la princesa, lo cual él lo jugó bastante bien. Aquí yo acorralé a su P.E.K.K.A. porque si no lo acorralaba, como vi que lo sapió, lo más probable es que su P.E.K.K.A. iba a tirar mi infierno. Y pues traté de colocar mi caballero con el minero. Al que al final pues llegó un poquito tarde y pues me quedó un caballero vivo. Aquí él volvió a colocar una torre infierno, pero yo lancé una bola de fuego con eso. Le sapié, como se pudieron darse cuenta, le sapié su lanzadardos. Y al final se murió. Y aquí ya nomás lo que estaba haciendo era ciclar una bolita de fuego para acabar la partida. Y la verdad sí me la complicó un poquillo porque pues era nivel 12 y pues sus cartas sí estaban altitas. Como de última repetición banda les voy a poner una repetición con chispitas que ahorita se está viendo mucho en los mazos. Y esta partida se me complicó bastante. La verdad, me gustó la partida, me la rifé muy chingón. Y por eso se las traigo, banda. La verdad no sabía qué partida ponerles, pero esta partida estuvo buena, la verdad. Aquí él se venía con chispitas, yo dije, no, chispitas, ¿cómo voy a reaccionar? Aquí yo por la otra línea, para ver qué hacía, para ver qué hacía. Al final salió bastante bien. Y de todas maneras igual murió ¿cómo se llama? Mi princesa. Pero ahí le defendimos el chispitas con una pandilla, nomás mató la mitad y nomás nosotros rascamos la torre. Aquí yo decidí dejarle ese recolector. Porque si yo lanzaba una bola de fuego, tal vez si la bola de fuego me iba a servir para ¿cómo se llama? Para, para una horda de esbirros en caso que tuviera. Y aquí pues sacó una bruja nocturna. Aquí esa bola de fuego yo la tiré muy mal, la verdad. Porque eso fue que comí mucho daño ahí. Ahí fue cuando se me dificultó. Pero por suerte mi torre la mataron. Mataron al gigante y ya no tanqueó. Y porque si no, me iba a comer muchísimo daño. Aquí como vi que tiró eso, me fui con montapuerco igual porque tiró recolector.
Y aquí él me defiende con eso, pues bastante normal, ¿no? Vamos a ponerle más rápido para que haya más flow. Aquí él lo tiró bastante bien. Yo quería reducirme, como les digo, el menor daño posible. Aquí él me inventó un chispitas. Aquí ya sabía que me iba a poner gigante, así que ya estaba preparado para la ocasión. Y aquí traté de rodear ese chispitas. Aquí fue cuando ya se me empezó a complicar. Miren, banda, habían dos chispitas en el mapa. Y luego llegó un momento en el que me parece que me cicló otro chispitas. Ahí yo ya, por así decirlo, ya estaba tratando de aguantar. Porque la verdad sí iba a estar... Mira, hay dos chispitas. Pero se me estaba complicando muchísimo, banda. Ahí murió ese chispitas. Y yo aproveché esa jugada de los... Aproveché la jugada de los... ¿Cómo se llama? De los duendecitos con el motapuerco. Para hacer un poquillo más de daño. Ese montapuerco dio 2 golpes, me parece. Y aquí igual. Aquí él lo jugó bastante bien. Yo traté de tanquear. Y aquí lancé un montapuerco solo. Más que nada para meter presión. Porque si no lo hacía, pues se me iba a dificultar. Y acá, como pueden darse cuenta, yo estaba atacando las dos torres. Aquí sapié muy apenitas. Porque si no, ese montapuerco pues iba a matar. Y yo, buena partida. Y la verdad sí se me complicó bastante. Pero la verdad me la rifé como un pro, banda. Bueno, banda, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado. La verdad, prueben este mazo, vale la pena. En caso de que ustedes no se sientan con la confianza de jugar este mazo, pueden probarlo con sus amigos y jugarlos. Y así ganas experiencia tú. Y como puede ganar tu experiencia tu amigo para aprender a usarlo o para aprender a defenderlo. En caso que lo llegue a utilizar, ¿no? Tu amigo o algo así. Banda, no se olviden compartir el video. Espero y este mazo les sirva para subir millones de copas en esta temporada o en este mes, que quedan ya como 27 días más o menos. Y pues espero que les funcione el mazo. Bueno, banda, hasta aquí el video de hoy y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.